Bueno, nosotros somos Juan Esteban Gómez, Pamela Puerto e Isabela Vázquez. Hablaremos del sistema colonial belga en el Congo y el sistema colonial neerlandés en las Indias Orientales Neerlandesas. Colonia belga en el Congo. La colonia belga en el Congo, aproximadamente en 1870, Leopoldo II, rey de los belgas, apoyó las expediciones de Stanley en África. En 1870 a 1884, Stanley fundó varias estaciones a lo largo del río del Congo y se firmaron tratados con gobernantes africanos para el paso de belgas. En 1884 y 1885 se da la Conferencia de Berlín, donde los gobiernos europeos reconocen la autoridad de Leopoldo II en el Congo como colono del Congo. Y en 1908 el Parlamento belga obliga al rey Leopoldo II a ceder sus dominios sobre el Congo por las atrocidades que éste cometió en su largo periodo. Una de las características más importantes es la explotación económica que se dio en esta colonia. La explotación se da con fines para explotación de recursos naturales, como lo era el caucho, el marfil, minerales como el cobre y el estaño. Además, era una maquinaria de explotación para beneficios de los belgas, eh, y se dio de dos formas: el imperialismo racista y la insaciable voracidad capitalista. Esto desencadena en una de las colonias más sangrientas de la época. Otra característica es el trabajo forzado. En esta, los habitantes del Congo eran obligados a trabajar en las plantaciones, en las minas y en la construcción de infraestructura para así extraer los recursos naturales. El gobierno colonia belga implementó ese sistema forzado y obligatorio, el cual era conocido como trabajo de portero, en el que este sistema era extremadamente inhumano y resultó en la muerte de millones de personas. Trabajo y servicio empezó como resultado de un decreto especial de Leopoldo, el cual fue emitido después de la Conferencia de Bruselas y aproximadamente hace 11 años. El 16 de junio de 1897, el rey Leopoldo celebró la proclamación de su famoso Evangelio del Trabajo en el estado del Congo, en el cual le dice a los funcionarios que obliguen a la población a las nuevas leyes. Como resultado de este sistema de trabajos forzados, el caucho y el marfil han estado entrando a raudales en el puerto de Amberes y la sangre de miles de hombres inocentes y mujeres en África se ha vertido para satisfacer la codicia de este hombre. En la imagen se puede observar cómo eran castigados los hombres que no pagaban los impuestos encadenándolos. Otra característica fue la explotación de las tierras, en el cual el gobierno expropió grandes extensiones de tierra de las comunidades locales y se las entregó a las empresas y a los colonos belgas para la agricultura comercial. Los habitantes locales se vieron obligados a trabajar en estas plantaciones sin recibir una remuneración adecuada. Por varios decretos emitidos durante los años de 1885 a 1890, los nativos se vieron privados gradualmente del derecho a sus tierras y estas pasaron a ser propiedad del rey, a fin de obtener la riqueza de caucho, marfil en su dominio, y los nativos fueron obligados a recoger todos estos artículos como tributo. Este sistema de impuestos de tributo es una de las páginas más oscuras y más sangrientas en la historia moderna y el propio sistema de poder, control y explotación colonial, así como muchas diversas formas en que afectó a las formas de la vida de varias comunidades humanas que habitaban en aquellas tierras. Otra característica que tenemos es que hay una discriminación racial muy marcada. Las personas de origen europeo tienen acceso a mejores trabajos, mejores viviendas, mientras que los habitantes locales eran relegados a trabajar mal remunerados y vivían en condiciones de absoluta pobreza. Adicionalmente, la siguiente característica, tenemos una administración centralizada porque el Congo está gobernado por un sujeto que es designado directamente por el rey de Bélgica, y esto genera un gobierno colonial que tiene un control completo sobre el territorio, un control completo sobre la economía y la vida de los habitantes del Congo. Eh, para introducirnos en Indonesia, el sistema colonial neerlandés de las islas de las Indias Orientales Neerlandesas
Indonesia se convierte en un territorio holandés desde el siglo XVII y la Compañía Neerlandesa de las Islas Orientales gestiona un monopolio comercial durante muchos siglos. Y esta empresa tiene un gran poder porque tiene la capacidad de generar acuerdos y tratados internacionales, administración de justicia, reclutamiento militar, construcción de fuertes y el sistema colonial neerlandés de las islas de las Indias Orientales se caracteriza por una organización económica y administrativa altamente centralizada, como en el caso anterior, porque es la compañía la que está encargada de controlar absolutamente todo. O sea, los gobernadores generales son designados por la compañía, son designados por la compañía y tienen un gran poder, tienen una autoridad implacable sobre cada región, incluyendo el control militar, la administración de justicia, el cobro de impuestos. En 1700 se da el modelo colonial y se da un dominante poder en el archipiélago hasta la liquidación de la empresa en 1799, donde la administración la retoma el gobierno de Países Bajos. Ya luego en 1949 se da la Revolución Nacional de Indonesia. Bien, una de las características es que la Compañía de las Indias Orientales Neerlandesas tuvo el monopolio comercial de todas las exportaciones e importaciones de las Indias. Esto le permitió controlar y regular el comercio en la región y con esto obtener grandes beneficios económicos. Esta compañía fue creada en 1602 y concentró sus esfuerzos comerciales neerlandeses bajo un solo mando y una sola política. Estos neerlandeses tomaron el control de los puertos de las Indias Orientales en estos países, empezando en 1641 con Malaca y terminando con Bantam en 1682. Al mismo tiempo, las conexiones a los puertos de la India proporcionaron a los neerlandeses el algodón que se intercambiaba por pimienta negra. También se dio mucho el comercio de especias y los cultivos comerciales. También se pudo ver las plantaciones. El sistema económico de las Indias Orientales se basaba en gran medida en la agricultura, especialmente en la producción como caña de azúcar, el café, el tabaco, el té. Para esto, la BOC estableció grandes plantaciones que empleaban a una gran cantidad de trabajadores locales y a menudo bajo condiciones de explotación. La gran fuente de riquezas de las Indias Orientales fue el comercio dentro del archipiélago, donde las especies se adquirían con plata originaria de América. Se concentraron los monopolios en las especies y la política neerlandesa fortaleció el monocultivo, las cuales conectó las economías de la isla a un sistema en el que necesitaba las otras para satisfacer sus necesidades. Otra de las características es el control social que tenía la BOC dentro del sistema neerlandés. Se empezaron a implementar estas políticas sociales y culturales para controlar como tal la sociedad local. En ese sentido, hacían la promoción del cristianismo, la superación de las demás creencias y prácticas religiosas que habían y que tenían los nativos, y se da la imposición de leyes y normas culturales neerlandesas que debían cumplir los locales en esa época. Otra de las características más importantes es el sistema de poder dual que se originó ya que la BOC estableció un sistema de poder en donde tenían que cumplir con las leyes y políticas que imponía la BOC al mismo tiempo. Los locales, los gobernantes locales que estaban en ese momento sobre el poder del territorio, eh, podían cumplir y seguir teniendo esa autoridad sobre sus territorios siempre y cuando cumplieran esas políticas impuestas por la compañía. Como conclusión, podemos decir que estas características se dan por un sistema de control centralizado, la existencia de monopolios comerciales y la explotación económica para el beneficio de las colonias eh, y de los países potencia, como en ese momento era Bélgica y la colonia neerlandesa. El trabajo forzado y la discriminación racial también era competencia de estas colonias y la implementación de políticas sociales y culturales para poder homogenizar la cultura y civilizarlas, estas colonias, con esa cultura moderna. En ese sentido, podemos ver que una de las más sangrientas y más complejas era la colonia belga,
que tenía una imposición más estricta, en cambio de la neerlandesa, que era un poco más flexible, y los neerlandeses se sentían un poco más identificados en ese sentido. Gracias.